Bienvenidos a una edición más de 13 and Go. Comencemos. En 7 actitudes esenciales para la práctica del mindfulness, aprenderás conceptos sobre mindfulness. Método, reducción del estrés basada en la atención plena. Reflexiones sobre esta práctica. Actitudes fundamentales en la práctica del mindfulness. En apariencia, practicar la atención plena o el mindfulness es relativamente fácil, pero no es así. La práctica de mindfulness exige dominar algunos procesos cognitivos como la atención y la percepción, pero también requiere de ciertas actitudes esenciales. Existen 2 componentes en la práctica del mindfulness, que son 1. La autorregulación atencional. Hace referencia a la capacidad de focalizar la atención en el momento presente. De acuerdo con los investigadores del mindfulness, este proceso puede tratarse de una habilidad metacognitiva, dado que involucra 3 aspectos. La atención sostenida sobre la respiración. Esta habilidad permite sostener la atención anclada en la experiencia del momento presente, detentando los pensamientos, las emociones y las sensaciones corporales tal y como llegan a la conciencia. La atención cambiante. Esta habilidad hace referencia a la capacidad de llevar la atención a la respiración nuevamente, una vez se ha detectado el pensamiento, la emoción o la sensación corporal. La inhibición del procesamiento elaborativo. Esta habilidad permite observar bien sea el pensamiento, la emoción o la sensación corporal, considerándolos un objeto de observación y no de distracción. Adicionalmente, una vez es reconocido el objeto, pensamiento, emoción, sensación, la atención se centra nuevamente en la respiración, evitando engancharse en la elaboración o rumiación de la información. Teniendo en cuenta lo anterior, el mindfulness facilita la identificación de pensamientos, emociones, sensaciones, en diferentes contextos, evitando realizar juicios acerca de los mismos y propiciando una aceptación serena de los sucesos que ocurren alrededor del individuo, lo cual adicionalmente se convierte en un mecanismo de regulación emocional. 2. La actitud. El segundo componente para práctica del mindfulness es la actitud. El mindfulness propone mantener una actitud de apertura y curiosidad frente a cada pensamiento, emoción o sensación corporal que aflore, sin necesidad de cambiarlo. De esta manera se da la aceptación de la experiencia del momento presente. Método, reducción del estrés basada en la atención plena. 7 actitudes esenciales para la práctica del mindfulness. El compromiso y la actitud son esenciales para lograr resultados satisfactorios. A continuación, revisaremos las actitudes esenciales a modo de reseña. 1. No juzgar. Es quizás una de las actitudes más complejas de desarrollar, dado que el ser humano posee todo un sistema de creencias, valores e incluso prejuicios, con el que percibe o realiza la interpretación de la realidad que le circunda, lo cual lo lleva en ocasiones de manera inevitable a realizar juicios de todo aquello que observa y siente. La actitud que se sugiere asumir es una postura de observador imparcial, evitando a toda costa emitir juicios, adjudicar etiquetas o calificar la experiencia, bien sea esta un pensamiento, una emoción, una sensación. Al desvincularse emocionalmente de la experiencia, podremos observar con mayor objetividad y transparencia la realidad. 2. La paciencia. La paciencia es una forma de sabiduría. Esta actitud implica comprender que los procesos y las cosas evolucionan a su propio ritmo, por más que deseemos que sea diferente. Así las cosas, durante el entrenamiento o práctica del mindfulness, especialmente al principio, la mente puede divagar, ir o venir. Lo que sugiere esta actitud es tener paciencia con nosotros mismos, comprender que todo es un proceso y que entrenar la mente en una nueva habilidad requiere tiempo y persistencia. Uno de los propósitos del mindfulness es aprender a identificar los pensamientos, las emociones, las sensaciones y darse cuenta de los juicios que se ejercen sobre ellos. Aquí también la paciencia es esencial,
reconocer que dejar de juzgar implica adquirir nuevas habilidades para procesar la realidad, lo cual toma tiempo y requiere paciencia. 3. La mente de principiante. Esta actitud implica una apertura mental, capacidad que resulta esencial en el aprendizaje, implica la habilidad de ver las cosas de una nueva forma, con un nuevo enfoque, lo cual también sugiere el desarraigo de creencias o aprendizajes previos, captando así las posibilidades únicas que tiene cada momento, renunciando a las expectativas, observando con curiosidad y deseo de aprender. 4. Confianza. Implica tener la capacidad de confiar en sí mismo y en sus propios recursos, implica la responsabilidad de ser uno mismo, de aprender a escucharse. La confianza conlleva dos actitudes, ser confiable y confiar. Para ser confiable en principio se necesita confiar en sí mismo, y para lograrlo es indispensable el autoconocimiento. Por otra parte, confiar requiere deshacerse de prejuicios y del deseo de juzgar a otros. La confianza en sí mismo y en otros o la intuición nos alerta acerca de la autenticidad de los sentimientos e intenciones de otras personas, pero también nos ayuda a regular las respuestas emocionales frente a las acciones de otros. 5. No esforzarse. Esta actitud no puede ser confundida con la inacción o la inercia, en realidad hace referencia más al alcance de objetivos. De por sí, meditar e intentar mantener la atención plena exige un esfuerzo. No obstante, esta habilidad hace referencia a no esforzarse en alcance de un propósito en particular. Una forma de explicarlo sería diciendo que meditamos, no para cambiar el dolor emocional, sino porque tenemos un dolor emocional. Por lo tanto, la actitud del no es esfuerzo se orienta a las expectativas y los resultados del proceso. 6. Aceptación. Esta actitud hace referencia a la capacidad de observar lo que ocurre y aceptarlo, simplemente admitiendo lo que está pasando sin intentar cambiarlo, y es que cuando intentamos cambiar a la fuerza los pensamientos, las emociones, las sensaciones corporales que surgen, entramos en conflicto. Para el mindfulness lo correcto es aceptar la experiencia por negativa que parezca y permitirle fluir. Por ejemplo, cuando surge una emoción de tristeza, lo mejor sería observar, sin juzgarla y darle un espacio para su expresión, bien sea a través del llanto, o simplemente el silencio, permitiendo que fluya poco a poco. Si por contrario intentamos forzar que desaparezca, entraremos en un conflicto mayor. La aceptación que propone el mindfulness no implica resignación o desesperanza, lo que sugiere es permitir la expresión real de las emociones, pensamientos y sensaciones, dejando que evolucionen para poder tomar decisiones más acertadas. 7. Ceder. Esta actitud hace referencia a la capacidad de dejar ir. El desapego es esencial, por no decir lo más importante, en la práctica del mindfulness. No es fácil dejar ir ciertos pensamientos y emociones que han estado arraigados por años. Incluso este dejar ir hace referencia a los pensamientos, emociones y sensaciones gratas que pueden fluir, dado que, tanto para lo positivo como para lo negativo, en el mindfulness el desapego es esencial para que la experiencia presente se manifieste. Estas 7 actitudes del mindfulness se convierten casi que en los principios que orientan la práctica de la atención plena, que además implica el fomento de actitudes de compasión y generosidad por nosotros mismos y por otros, esto teniendo en cuenta que cuando observamos la experiencia del momento presente, sin juicios, con paciencia, desapego, aceptación y confianza, indirectamente estamos desarrollando emociones positivas hacia las experiencias internas o externas, y adicionalmente lo que, para la psicología y la medicina, resulta esencial, es cómo este proceso se convierte en un mecanismo de regulación de emociones y comportamientos que permite responder de manera más adaptativa a las demandas del entorno. Esperamos hayas disfrutado de este contenido. Desde 13 & Go, nos despedimos hasta la próxima.